para ti. Estamos de vuelta con este espacio a primera hora. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Miren, decía mi compañera Loreini, importante de esta entrevista central del día de hoy, que nos está visitando José Juan Castillos. José Juan es el nuevo director del INCOR, que es el Instituto para la Nacional de Coordinación de Trasplante. Así que bienvenido, José Juan. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, doctor. Muchas gracias por la invitación. Mire, yo tengo especial interés en esto porque creo que inclusive hoy hay un tema importante de la fecha, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la fecha que se conmemora o se celebra? Bueno, hoy es el día 14, ¿no? ¿Verdad? Hay una serie de países de América Latina, incluyendo República Dominicana, que celebra el Día del Donante de Órganos. Por eso le hago la pregunta, porque como los 6 lo invitamos por ese tema, la pregunta es, ¿quién sabe en República Dominicana, parte del INCOR, de que se celebra ese día, se conmemora esta fecha del Día del Trasplante? Yo me imagino que, o sin imaginarme, que los profesionales que estamos envueltos en la medicina de trasplante, y yo pienso que un porcentaje de la población también, los pacientes trasplantados. Claro, los que tienen afinidad con el tema, solamente. Mire. Bueno, no podríamos decir así tan absolutamente, sí, de que solamente. Podríamos decir que un porcentaje de la población, quizá no muy grande, también sabe que hoy es día de... Yo se lo voy a poner en un termómetro que nosotros utilizamos aquí cuando queremos saber cómo va el país. Hoy yo estuve revisando los periódicos, no vi ninguno que tocara el tema. No sé si usted vio algo. Sí, Diario Libre lo tocó. Ah, bueno. Hay una entrevista de... ¿Es una entrevista? De un miembro del INCOR. ¿Está en la portada? No, en la página de atrás. Ahí es que estoy. Mire, cuando usted quiere saber cómo ve el país, chequee la portada de los periódicos. Claro. ¿Verdad? Porque fíjese que nosotros tenemos como unos 7 periódicos ahí, todos los días lo vemos, pero nos damos cuenta cuál es el tema por eso. Entonces, viendo la situación, ¿cómo es la realidad? ¿Cuál es la realidad de la necesidad de trasplantes de órganos aquí en República Dominicana? ¿Y qué tanto se sabe al respecto? Sobre todo por el miedo que tienen ciertas personas de convertirse en donantes. Bueno, ahí hay varias preguntas. La primera es la necesidad de trasplante. Para darte un ejemplo, en trasplante renal hay actualmente un poco más de 5.000 pacientes recibiendo terapias de diálisis. De esos 5.000 y pico de pacientes, no todos clasifican para ser pacientes que se les pueda hacer un trasplante. ¿Por qué no califican? Porque muchas veces tienen enfermedades terminales, tienen contraindicaciones para ser trasplantados. Pero considerando que un 40% de esos pacientes serían trasplantados o trasplantables. ¿Solo un 40%? Vamos a considerar que menos de la mitad, entonces, para hacer un cálculo, más o menos. Bueno, hay personas que pueden ser trasplantables y no quieren, ¿no, verdad? Por alguna razón. Prefieren seguir el proceso de diálisis. Quieren seguir el proceso de diálisis y no se quieren trasplantar. Si es un 40%, diríamos que más de 2.400 pacientes serían trasplantables. Y actualmente en la lista de espera para trasplante de donante fallecido hay unos 420 pacientes, 415 pacientes en la lista de espera nacional. Es decir que hay un número de pacientes que no están en la lista de espera, que no se han preparado para trasplantarse. Sí. Aún esa cantidad de pacientes, el número de pacientes que se trasplanta con relación a los que necesitan trasplante todavía es poco en República Dominicana. Yo creo que solamente un año se pasó o se llegó casi a 100 trasplantes, en un año, entre riñones y hígado.
Por supuesto, estamos hablando de trasplante de órganos sólidos. Si consideramos los trasplantes de tejido, en lo que se incluyen las córneas, se trasplantan más de 100 dominicanos, porque de córnea se pueden trasplantar 200. 100 al 300, año. No, más de 100, 150, 200 al pacientes año. al año de córnea. Pero la córnea es un tejido. Sí. Es un trasplante, pero es un tejido. Doctor, dentro del marco legal, le voy a hacer dos preguntas en una. Dentro del marco legal de la donación de órganos en la República Dominicana, puntos importantes y quizás puntos que deban ser, según usted, modificados a futuro, porque siempre el tema legal es importante. Quiere aprovechar la reforma. Y segundo, ¿cómo el tema de capacidad económica incide en el tema de la donación de órganos? ¿Cambia la realidad en lo que es la donación de órganos? En trasplante renal ya eso está resuelto. Hay una resolución del año de octubre del 2021, que es la 53301, del Consejo Nacional de la Seguridad Social, donde el trasplante renal tiene una cobertura para todo aquel que tenga un seguro, ya sea subsidiado o contributivo, de 3.500.000 pesos. Incluso esa cobertura, en el caso de trasplante de donante vivo, cubre también al donante vivo. Sí, con ese monto el paciente solamente tiene como copago al año el monto de un sueldo mínimo en el sector privado, que son alrededor de unos 15 o 16.000 pesos. Es lo único que tiene que pagar un paciente. Es decir, que un trasplante es prácticamente gratis hoy, un trasplante renal. No así, trasplante de páncreas, trasplante de hígado, que no tiene cobertura. Claro. ¿Qué tanta gente hay en lista, o pudiéramos decir que es donante de órganos, que se inscribe, y cómo se hace una persona donante de órganos? Bueno, en los países hay normalmente dos tipos de ley para uno ser donante. Hay una ley donde se habla del consentimiento expreso, donde usted expresa ser donante, y hay otra ley que es del consentimiento presunto. Aquel que no diga en vida que no quiere ser donante, se presume que es donante. Se presume. Sí, esa es la ley del consentimiento presunto. Por ejemplo, hay países como Argentina que tiene la ley, y Uruguay que tiene la ley de consentimiento presunto. Aquel que en vida no diga no quiero ser donante, se supone que es donante. Se supone que ¿Cuál es la Por ley supuesto, eso es algo totalmente libre. Usted puede cambiar de opinión después de haber expresado que no quiere ser donante. ¿Cuál es la ley de aquí? Bueno, independientemente de que exista la ley de consentimiento presunto o de consentimiento expreso, siempre se le pregunta a los familiares. Aquí no importa que usted tenga un carnet que diga que quiere ser donante, después que, si Dios no lo quiere, está en muerte encefálica, el coordinador de trasplante, que es el profesional encargado de la entrevista, de dar la noticia, de solicitar los órganos, siempre debe preguntar a los familiares. Y los familiares deben dar la anuencia de la donación. Deben darlo. Claro. Pero ¿eso lo establece alguna ley aquí? Sí, hay una ley, la 329-98, que es la que rige todo lo que es... ¿De trasplante? Todo lo que es de trasplante. De trasplante. Sí. Esa ley data del 2008, fue promulgada en agosto de 2008, y ahora mismo hay cursa en el Senado o en la Cámara de Diputados, hay una ley nueva que por la cantidad de artículos, tengo entendido que se está modificando más de un 60%, por lo tanto, si se aprueba como está, habría que derogar la ley anterior y hacer una ley nueva. Sí. Doctor, aunque no es lo mismo, quiero poner un ejemplo para hacerle una pregunta. Conozco un joven, ya está grande, pero cuando era niño tenía un problema de un dengue hemorrágico. Hubo que ponerle plaqueta en ese momento. Pero eso trajo un problema entre madre y padre, porque la religión de la madre
tenía un tema de no aceptarlo y se negó hasta el último momento y eso creó hasta un caos familiar hasta que se impuso el padre y se salvó la vida de esa persona. Ahora mismo en República Dominicana, ¿qué aspectos tantos culturales como religiosos se encuentran de cara a detener la política de donación de órganos? Yo pienso que tú me haces la pregunta por los testigos de Jehová, ¿no? ¿Verdad? Que se niegan a recibir sangre. Sin embargo, los testigos de Jehová reciben trasplante porque el órgano cuando se va a trasplantar es perfundido con una solución de conservación y esa solución de conservación extrae toda la sangre del órgano. Por lo tanto, cuando el órgano se trasplanta sin sangre del donante. Sí, pero también hay un tema, eso es en la parte religiosa, pero en lo cultural también, quizás no existe eso. También, por ejemplo, la gente quiere enterrar a su ser completo, es decir, en lo cultural se enfrenta ese... Sí, eso es un reto. Sí, aquí. hay mucho... Mito. O sea, hay muchos motivos para la negación porque verdaderamente, como usted señaló al principio, no hay una cultura de donación en República Dominicana. Y una de las funciones del INCOR es llevar esa cultura de donación a todo el pueblo. ¿Cómo la llevan, doctor? Porque yo le voy a hacer una pregunta. Bueno, todos los días alguien fallece en el país, ¿verdad que sí? Hasta ahora ha sido difícil porque históricamente el presupuesto del INCOR no ha sido un presupuesto abundante que se pueda hacer una campaña nacional en radio, televisión, en la prensa. Pero le pregunto, perdóneme. De manera masiva. Sí. Hasta ahora, con el presupuesto que históricamente ha tenido el INCOR, pues se hacen caminatas, se va a la televisión, se va a la prensa. ¿Y las clínicas y hospitales no son aliados del INCOR? Por ejemplo, ¿cuánta gente fallece por accidentes de tránsito en este país? Son casi 4.000. 4.000 al año, 3.000 y pico un año. Sí, pero... De esas personas que fallecen, hay muchos órganos que se pueden aprovechar. Sí, pero, ¿no hay alguna cultura de que ustedes tengan a alguien que vaya y hable con esa familia, por ejemplo? Claro, lo hay, pero el porcentaje de negación entre los familiares es muy alto. Sí. Estamos hablando que aproximadamente de cada 10 entrevistas de pacientes que han llegado a la muerte encefálica, un poco más del 70% son negaciones. Sí, dicen que no. Pero entonces eso es una parte. Las personas que no saben que pueden ser donantes de órganos o que de alguna forma quieren serlo, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo yo digo sí, quiero serlo? Bueno, tú puedes ir al INCOR y en el INCOR se te da un carnet donde dice que tú eres donante. Pero la mejor manera de ser donante... Digo, para que mi familia no tenga que tomar una decisión y que le dé el 70% negativo a ustedes. La mejor manera de una persona ser donante es expresarlo en vida en su seno familiar. Para que cuando muera lo puedan decir. Por ejemplo, imagínate que ustedes se reúnan un domingo, la familia completa, y estén celebrando el Día de las Madres, el Día de los Padres, un día de Navidad, el cumpleaños de alguien de la familia, y tú expreses en tu seno familiar que si algún día tú tienes un accidente y entras en muerte encefálica, que tú quieres que tus órganos se donen. Yo creo que esa es la mejor manera de ser donante. Porque recuérdate que cuando tú te mueres o cuando una persona... Escúchame que te ponga un ejemplo. No importa, porque yo ya lo digo expreso aquí. Cuando una persona está en muerte encefálica y fallece, ya, ¿no verdad? El cadáver le pertenece a la familia. Claro. Imagínate que se muera una persona joven que todavía tenga los padres son los que disponen del cadáver. Claro, pero hay un miedo también, doctor, con eso, perdóname, Lía. Está el miedo de alguna persona de decir que son donantes
por el temor que supuestamente alguien le pudiera intentar dañar para poder conseguir esos órganos. ¿Eso qué tan certero puede ser? No, y hablamos de que hubo un caso que se hizo muy viral aquí, de una menor de edad. Eso es un mito. Porque ¿Usted cree que eso fue un mito? Sí, déjame decirte. La niña Carla Maciel. Déjame decirte, para hacer un trasplante hay involucrado 15, 20 personas. ¿Pudieron hacer el intento, doctor? ¿Usted no sabe y fallaron? Y no todos los centros en el país hacen trasplante. Ahora mismo solamente si es clandestino, pudieron haber hecho el intento, ¿o clandestino no? Es imposible hacerlo porque por lo regular las personas que hacen trasplantes son profesionales de muy alta preparación. Pero que fallaron. Y por lo regular, si no son exitosos desde el punto de vista económico dentro de su profesión, son exitosos desde el punto de vista profesional. Segundo, los trasplantes no se hacen en cualquier hospital. Los trasplantes se hacen en hospitales de tercer y cuarto nivel. Tercero, para hacer un trasplante se necesita toda una infraestructura hospitalaria que no todos los hospitales lo tienen. Cuarto, para tú ser receptor de un órgano, ha tenido que pasar por un proceso de preparación, de llenar un protocolo donde se establece que tú no tienes ninguna contraindicación para ser trasplantado. Y eso no lo hace cualquier profesional, eso lo hacen profesionales que están adiestrados, que han estudiado cómo hacer eso. Eso yo me imagino que ese mito de Carla Maciel, que repercutió definitivamente en el año posterior a ese escándalo, repercutió en la cantidad de órganos que se obtuvieron. Bueno, pero no deja de ser un mito. Le vamos a dar las gracias a José Juan Castillos. Sí. Lamentablemente por cuestión de tiempo y ahí debemos cortar. José Juan es el... Pero hay que ayudarlo con esa campaña. Él. Sí, una campaña que puede realmente salvar vidas. Y nosotros que siempre hemos estado peleando con el tema de la sangre, que también es una cultura que hay que implementar. Nosotros pensamos que en los próximos meses o años venideros va a haber un cambio, porque por lo menos tenemos la promesa del ministro de Salud Pública de ayudarnos a que la cultura de donación y trasplante sea más efectiva. Bueno, ojalá que así sea, porque se necesita, sobre todo con esa lista de espera. Nosotros tenemos un amigo de aquí del canal que ustedes saben que estuvo durante años en lista de espera para un trasplante y dializándose constantemente. Saludos para él, Richard, que es fiel televidente de este espacio también. Así mismo es. Estuvo con nosotros José Juan Castillo, quien dirige el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, INCOR, a quien le damos las gracias. A ustedes mañana tempranito, desde las 6 de la mañana, con este su espacio a primera hora.